continuar con esas noticias del mundo geopolítico, vamos a hacer una parada en el dato del día, que es el dato de inflación en Reino Unido. El problema de la inflación allí no parece dar tregua. Las cifras de IPC siguen a doble dígito. Hoy hemos conocido el dato de marzo, aunque ha bajado 3 décimas, es verdad, sigue en ese doble dígito con un 10,1% de inflación, que además es peor de lo que se esperaba. Los expertos pensaban que el dato iba a caer hasta el 9,8, es decir, volver al dígito único. Es cierto que los precios de la energía han caído en marzo de este año, sin embargo, el impulso de este mes ha venido sobre todo de los costes de los alimentos, el ocio y la cultura. Un dato de inflación que podría provocar que el Banco de Inglaterra vuelva a subir los tipos en la siguiente reunión a principios del mes de mayo. Bueno, pues queremos analizar un poquito más en detalle este dato de inflación en Reino Unido y explicarles a ustedes por qué que siga en un 10,1%, que siga a doble dígito, es especialmente preocupante para una de las economías más grandes del mundo. Tenemos a Javier del Valle y a José de la Morena para explicarnos en detalle cuáles son pues esas aristas que hay, variables dentro del dato de inflación en Reino Unido que hacen que nos preocupemos tanto. Javier del Valle, José de la Morena, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta. Bueno, lo primero, me mojo yo primero, José, si no te importa, si tuviese que dar una palabra para lo que está pasando en Reino Unido, sería la estanflación. Ya lo venimos viendo en los últimos meses, pero es que esas esperanzas de que posiblemente la inflación podía empezar a desacelerar rápidamente en Reino Unido también, viendo cómo está desacelerando en Estados Unidos, pues parece que se desvanecen. Y con ello se desvanece también las probabilidades que había de que hubiese una pausa por parte del BOE, del Banco de Inglaterra, y el movimiento que estamos viendo en los intereses, que me parece la parte más importante de todo esto. Los grandes tenedores de bonos están vendiendo, los gilts están vendiendo los bonos durante el día de hoy. Estamos viendo, de hecho, el rendimiento del 10 años del gilt, del bono de Inglaterra, subir hasta el 3,85%. Se están deshaciendo de los bonos porque piensan que el BOE, ahora mismo los swaps así lo determinan, tendrá que llegar hasta el 5% de tipos de interés para noviembre de este año, Marta. ¿Y eso en qué se traslada? Pues tipos más altos. Recordemos que en 2022 el tipo más alto al que llegaron los gilts, el bono de Inglaterra, a 10 años, fue del 4,4%. Ahora están en el 3,85%. Si seguimos en ese camino, posiblemente algo más pueda pasar, porque en 2022 no olvidemos esa situación que hubo con los fondos de pensiones, que tuvieron que salir a rescatarlos, que tuvieron que intervenir la curva en la parte del 10 años y comprar bonos. El Banco de Inglaterra, mientras hacía un QT, mientras se supone que está haciendo una política restrictiva, tuvo que salir a comprar bonos de 10 años para volver a hacer que el interés bajase y ayudar a esos fondos de pensiones que tan expuestos estaban en estos bonos y que estaban viendo acumular las pérdidas a medida que los intereses seguían incrementando. Esto no solo se está trasladando en Reino Unido, la gente cree que es un hecho aislado y ahí se queda, no. Estamos viendo cómo los intereses también en Estados Unidos están repuntando, lo que está haciendo que ahora mismo los futuros pues no abran en su mejor día. Vemos un tono negativo, veremos cómo se desarrolla durante el día, pero a todo esto solo hay una palabra y es estanflación, y uno de los ejemplos sería hablar de la categoría. Ahora José La Morena profundizará en categorías, pero la de alimentos, claro, 19,1%. Bueno, 19,1% ahora, pero llevamos una subida que ha rondado más del 40%, ha llegado a estar con subidas del 49%. Por ejemplo, el aceite de oliva, subidas 49,2%, azúcar un 42%, la leche en el entorno del 38%, otros tipos de comida 37%, el queso 33%. La subida en los alimentos es espectacular. Y eso que el Banco de Inglaterra, como dices, se las prometía felices y creía que iba a alcanzar el objetivo del 2%. De hecho, el propio Banco de Inglaterra argumentaba que la política energética del gobierno de Rishi Sunak estaba siendo tan positiva, tan buena y tan efectiva, que iban a hacer que bajara. Bueno, lejos de todo eso, en realidad la energía está disparada. Al punto de que hoy mismo, tras este dato de inflación, la gente del National Energy Grid, que bueno, viene a ser esa compañía energética con la que cuenta Reino Unido de manera nacional, con carácter nacional, ha salido a decir que no se preocupen a la ciudadanía porque no habrá apagones para el verano. ¿Por qué dice esto? Porque a la vista de esta inflación y con la subida que sigue habiendo de precios, si hacia verano nos acercamos a unos precios que se siguen elevando, que lejos de caer, porque claro, ahora hablamos de si pueden caer otros componentes, que ya veremos qué pasa con los alimentos y el problema que hay con el grano desde Ucrania, que está haciendo que se abarate todavía más, o sea, que se encarezca demasiado para algunos países y se abarate solo el grano. Y eso hace que haya otros productos dependientes de esto, a los que si les falta,
volveremos a ver subidas. Pero decía yo, sobre la energía, están saliendo al paso de que no haya apagones, porque si sigue subiendo el precio del kilovatio hora, del pool allí, el problema que tienen en Reino Unido es que ahora mismo ya está subvencionado. Es decir, ya hay una política que hace que el gobierno remunera las facturas de los británicos hasta en 1.500 libras anuales. Puede llegar, hay hogares que incluso más, pero bueno, de forma promedio, unos 1.500 libras anuales. ¿Qué es lo que pasa? Que con este ritmo de inflación, en mitad del verano, si hay una demanda fuerte, por lo que sea, de aires, de energía, es decir, que pongas el aire acondicionado, que tengas ese tipo de problemáticas, si tuvieran un verano caluroso, puede haber un problema gordo. Y es que se están saliendo del promedio. Y si te sales del promedio, el Plan Nacional lo que hace es que haya apagones controlados en horas. Es decir, que no vas a tener luz, que durante horas te vas a ver directamente con lo que llaman el blackout, con el apagón. Así que ha salido National Grid a decir que no se preocupen, que está todo pensado para que no haya apagones, pero en realidad no han definido cuál es ese plan real. Y este es uno de los asuntos, Javier o Marta. Pero otro pasa por las rentas, por ejemplo, del alquiler. El alquiler, de media, está en el entorno de las 1.200 libras si vives muy alejado de los núcleos urbanos. Si vives en los núcleos urbanos, está en el entorno casi de las 2.000. 2.400 si hablamos de Londres. Teniendo en cuenta que el salario promedio está en el entorno de los 4.000, hablamos de más del 50% o del entorno del 50% más o menos, que hay que destinarlo solo al pago del alquiler. Un alquiler que ha subido en el último año más de un 20%. Y mientras todo esto está ocurriendo, lo que vemos es, para que se hagan a la idea, mirando a los datos de inflación y a las curvas, los precios suben un 10,1, lo estábamos hablando. En el sector privado y en el sector público se han subido los sueldos intentando paliar esto, pero no es suficiente. En el sector privado un 5,9, perdón, un 6,9, un 5,3 en el sector público, y a pesar de una subida así, de un 6,9, insisto, casi un 7% en el sector privado, el golpe está siendo brutal, porque si te suben el alquiler un 20% y suben los productos de la compra un 40%, con eso y la energía, ojo, porque hablar de apagones, por más que lo diga National Grid, no es descabellado y preocupa mucho, sobre todo si tenemos en cuenta lo que estás diciendo, Javi, que es que todo esto parece ir a mantenerse. La perspectiva de lo que estamos viendo con la subida de tipos de interés y aún así, estos precios es claramente esta inflación. José, es que claramente el BOE tendrá que hacer más, que no es suficiente lo que está haciendo. Y el FMI, recordemos que publicó las proyecciones de crecimiento mundial menos 0,3, disculpas, espera, de crecimiento real para 2023 para Reino Unido. La diferencia de Estados Unidos, no tienen el flotador que tiene Estados Unidos, no tienen la economía nominal, en términos nominales, que está teniendo Estados Unidos, donde estamos viendo el PIB, ahora mismo se espera por encima del 2% para el primer trimestre del año. Así que habrá que ver cómo, por supuesto, todo esto lo soluciona el BOE, que tendrá que apretar más en un entorno complicado. Marta. Pues Javier del Valle, José de la Morena, muchísimas gracias por ese análisis en profundidad de un dato que se ha quedado en el doble dígito y que preocupa desde luego y